Hola iglesia, qué bueno que es volver a vernos, qué bueno es tener este tiempo, ¿sí? Para poder ser edificados siendo iglesia en línea. Sabés que estamos por comenzar, así que trae todo lo que vos necesites para este tiempo, tu Biblia, tu anotador, tu lapicera, porque estamos por comenzar. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal de YouTube activando ahí las notificaciones, dale un like a nuestra página de Facebook y seguinos en Instagram. Ahí estamos subiendo material para que vos lo puedas compartir, para que pueda ser de bendición también para otras personas. Si querés dejarnos tus comentarios, queremos leerte. Sabés que este último tiempo se está sumando mucha gente a nuestro WhatsApp de la iglesia, lo cual consideramos que es súper importante porque nos dejan sus comentarios, nos dejan sus sugerencias, nos dejan sus pedidos de oración y también sus agradecimientos. Iglesia, que Dios te bendiga. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. A ti como el cielo venga a ti, como el cielo, que el cielo venga a ti. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. A ti como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya
Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en Línea. Queremos agradecer a todos los que se sumaron en estos días de la cadena de ayuno y oración que hemos tenido como iglesia, a cada departamento, a cada ministerio de la iglesia y a cada hermano y hermana que se ha sumado a clamar e interceder por esa llenura del Espíritu Santo, por cada motivo de oración que se ha presentado y para que la unción del Espíritu Santo aún siga llenando niños, jóvenes, adolescentes, varones y mujeres, porque aún en este tiempo es la promesa de Dios para que se cumpla. Agradecer también a todos los que de alguna u otra manera se están sumando a los cursos y poder compartir este tiempo de capacitación a los maestros que trabajan con niños, a los líderes de adolescentes, de jóvenes, a diferentes hermanos y hermanas que se están sumando en los cursos de la iglesia, y qué bueno es aprovechar bien el tiempo. Así que los animamos a que sigan estudiando la palabra de Dios, que juntos podamos estudiar la palabra de Dios cada día más y poder invertir bien nuestro tiempo. Ahora, ¿qué te parece si en este día compartimos palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 35, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7? Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 35, versículo 1 hasta el versículo número 7. Y dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén a la palabra de Dios. En este día quiero compartirte 4 frases que se encuentran en el versículo número 1. La primera es levántate, la segunda es sube, la tercera es quédate y la cuarta haz un altar. Volviendo a la primera, levántate. ¿Cuál era la situación que estaba atravesando Jacob? Ellos vivían en Siquem, en ese lugar que hemos leído en este texto, en este día. Pero ahora todo lo que había en Siquem se le había pegado a él y a toda su familia. Ellos, años atrás, cuando Jacob había huido después de tener ese altercado con Esaú, después de que él le haya dado un plato de comida a cambio de la bendición, después que su padre haya puesto sus manos sobre él y haya declarado la bendición de la primogenitura, Jacob tuvo que huir lejos porque su hermano lo había decidido matarlo. Sin embargo, cuando él huye de la casa de su padre, él llega hasta Betel, el lugar que él llamó casa de Dios. Él tiene ahí un sueño y él ve las cosas que Dios le había mostrado en ese sueño tan espectacular. Pero él después continúa su camino, llega hasta la casa de Labán, su pariente, y empieza a trabajar para él, y de pronto su pariente Labán le dice: mirá, no quiero que trabajes de balde.
y él se había enamorado de una de sus hijas. Y dice que estaba tan enamorado que le dijo: Labán, me gustaría trabajar por tu hija por 7 años. Así que Labán, con todo el gusto, le dijo: ok, sí, vamos a trabajar y te voy a dar a mi hija en casamiento. Y dice que Jacob estaba tan enamorado que trabajó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero el día de la boda, dice la palabra de Dios, que Labán le dio a la hija mayor, Lea, en casamiento a Jacob. Jacob, obviamente, cuando él se da cuenta, dice: ¿por qué me has hecho esto? Y Labán le dice: ok, vas a tener que trabajar otros 7 años más por mi hija Raquel. Y en ese contexto, él, después de esos años de trabajo, después de formar su familia, él decide volver a ver a su hermano Esaú, otra vez a la casa de su padre. En ese tiempo de viaje de vuelta a la casa de su padre, él en Peniel se encuentra con esa visión, con ese suceso que marcó su vida para siempre, porque dice que peleando con un ángel, ese ángel le ha sacado la cadera de su lugar y eso marcó en su vida. Y él vuelve, se reconcilia con Esaú, pero viviendo en Siquem, él ve como una de sus hijas, Dina, ha sido violada. Él ve como otros de sus hijos, Simeón y Leví, han tomado venganza y han sido asesinos de toda una ciudad. No solo eso, sino que han saqueado esa ciudad. Y en medio de ese contexto, en medio de esa circunstancia familiar que vivía Jacob, él escucha la voz de Dios que le dice: levántate. De medio de esa circunstancia, tan difícil que él estaba atravesando, él escucha la voz de Dios que le dice: levántate, levántate, levántate y sube a Betel. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en circunstancias similares, parecidas, donde parecemos que ya todo se está terminando y que el desierto cada vez se pone más difícil? Déjame decirte algo en este día. Cuando vos y yo entramos en el desierto para ser probados, Dios estará con nosotros en el proceso. Dios nos acompañará, Dios nos guardará, Dios nos seguirá moldeando para que podamos salir aprobados. Entraremos en el desierto para ser probados, pero saldremos del desierto aprobados por Dios. ¿Sabe lo que decía el gran Salomón? Mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no sé qué circunstancia estás pasando. Yo no sé cuántas cosas alrededor tuyo están marcando tu vida. Pero hoy la voz del Espíritu Santo sigue diciendo a cada uno de nosotros: levántate. Levántate y empieza a resplandecer. Levántate de lo que estabas durmiendo. No es tiempo para que estemos descansando. Al contrario, en este último tiempo es tiempo de estar alertas y estar escuchando lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Querida iglesia, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Quizás haya situaciones, circunstancias, problemas en medio de estas circunstancias que vivimos en el mundo entero. Cosas que se mezclan con todas las verdades. Pero en el nombre de Jesús, que podamos decirle: Señor, quiero seguir con mi oído escuchando tu voz y me quiero levantar y quiero tomar tu autoridad, tu poder que has delegado a tu iglesia y poder marchar, subir a Betel para ir a tu encuentro. La segunda palabra que él escucha, la primera era levántate. La segunda que él escucha es sube. Y si queremos ir a Betel, el lugar Betel significa casa de Dios. Si queremos ir a Betel, Jacob estaba en Siquem, tenía que subir a Betel. Cada vez que vos y yo queremos hacer las cosas de Dios, va a demandar que tengamos que subir. Las cosas de Dios
es en altura, las cosas de Dios se hacen subiendo, las cosas de Dios es mirando con nuestros ojos hacia arriba. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro pronto auxilio? Él sabía que en Betel había tenido ese encuentro con Dios. Hasta ese momento que él había llegado a Betel, casa de Dios, muchos años atrás. Él hasta ese momento conocía al Dios que su padre le contaba las historias. Él hasta ese tiempo no lo había experimentado, no lo había vivido, no lo había experimentado en forma personal. Todo era lo que su padre le contaba. Y qué bueno que le haya contado tantas cosas. Pero llegó el momento donde él tenía que experimentarlo en forma personal. Volver a Betel, subir otra vez a Betel, era ir a ese lugar donde él había encontrado seguridad. En medio de que su hermano lo quería perseguir para matar, en medio de esa persecución que él sentía, él en Betel había encontrado un lugar de descanso, un lugar de paz. Un lugar donde en medio del miedo que él atravesaba, en medio de la desesperación que él estaba viviendo, había visto la gloria de Dios. Él en esa noche dice que sueña y ve una escalera, ángeles subiendo y bajando, y al final de la escalera él ve la gloria de Dios. Y una voz que le dice: Jacob, quiero que veas todo lo que está a tu alrededor, lo que estás pisando. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, te vas a extender y todo este lugar será para ti y para tu descendencia. En ti serán benditas todas las familias. Él escuchó la promesa y el pacto de Dios que le dijo: yo te guardaré. En todo el camino en que andes, estaré contigo. Y él termina escuchando la voz de Dios que le dice: y algún día volveré a traerte a este lugar, porque no te dejaré hasta que se cumpla lo que te prometí. Ese lugar, Belén, ese lugar, Betel, ese lugar donde él había experimentado la gloria de Dios, él había visto con sus ojos. Ya no solo vivía de lo que le habían contado, él ahora lo había experimentado. Pero muchos años después, en medio de esta historia de Génesis 35, la voz de Dios le dice una vez más: levántate y sube. El gran David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no se ha olvidado de nosotros. Él, Dios, está con nosotros y Él ha prometido que siempre estará con nosotros y nos acompañará y nos guardará y estará con nosotros. No desesperemos. No desesperemos en medio de las circunstancias que vivimos. Es tiempo de levantarnos y es tiempo de subir a Betel, a la casa de Dios. La tercera cosa que la voz de Dios le dice, además de levántate y sube, es: quédate allí. ¿Cuántas veces nos cuesta permanecer? ¿Cuántas veces nos cuesta permanecer en las promesas que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces entramos en desesperación y empezamos como manoteado de ahogado y empezamos a querer hacer cosas para ayudar a Dios? Y no permanecemos y buscamos alternativas. Jacob, cuando él escuchó que había que subir, había que levantarse y subir a Betel, él habla a toda su familia y a todo el pueblo que lo rodeaba y le dijo: necesitamos hacer algo. Para poder subir a Betel necesitamos quitar los dioses ajenos. Para poder levantarnos y subir a Betel necesitamos limpiarnos. Para poder levantarnos y subir a Betel necesitamos cambiarnos de estos vestidos que tenemos. Y uno se pregunta: ¿cómo puede haber pasado que en medio de la casa de Jacob, el gran patriarca, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham,
En medio de su casa había dioses ajenos. Si uno lee los versículos anteriores se va a dar cuenta cómo Raquel, la hija de Labán, cuando se iban de la casa, ella hurtó dioses de su padre. Ellos aún viviendo en Siquem y en medio de ese lugar de los cananeos, cuántas cosas se le habían pegado a su familia. Y déjame decirte, todos esos ídolos, dioses que se nos pegan son cosas que nosotros mismos estamos construyendo sin la aprobación de Dios. Cuántas cosas en medio de este caminar en la vida se nos están pegando a nuestros vestidos. Cuántas cosas se nos están pegando en nuestros pensamientos. Cuántas veces nuestra manera de hablar copia todo lo que está en nuestro alrededor. Cuántas relaciones que no son aprobadas por Dios las estamos viviendo. Cuántas actitudes en nosotros que muchas veces no son aprobadas por Dios y las practicamos. Jacob le dijo a toda su familia, es tiempo de traer acá a todos esos dioses, todas esas cosas de oro que identifican con nuestro pasado, con nuestro alrededor. El profeta Jeremías decía en el capítulo 6, verso 16, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y las sendas antiguas no es simplemente cantar una canción de antes, no es quizás pensar como pensábamos 20 años atrás, sino volver a esa pasión por Dios, a esa pasión que sentíamos cuando vos y yo nos entregamos a Dios por completo y en nuestro corazón ardía la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y a medida que fueron pasando los tiempos, a medida que fueron pasando los años en nuestra vida, cuántas cosas se apegaron, cuántas relaciones que no son de acuerdo a Dios. Es tiempo, en este tiempo es momento para cortar. Cuántas cosas debemos dejar atrás para poder subir a Betel. Jacob dijo, ok, juntemos todo esto. Y él tomó la decisión debajo de un árbol de poder esconderlo, de poder taparlo, de poder, simbolismo en este día, de poder entender que todas esas cosas tienen que morir. El propio apóstol Pablo decía, todo lo que he tenido, todo lo que he ganado, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas en este tiempo necesitamos sepultar para poder avanzar? Dios le había dicho a Moisés para que habla el sacerdote y que le diga para que el fuego continuamente esté ardiendo hay que sacar cenizas. Querido amigo, hermano, iglesia de Dios, en este tiempo, cuántas cosas nosotros tenemos que limpiar para que el Espíritu Santo arda como nunca antes. Cuántos vestidos tenemos que cambiarnos, forma de comportarnos, actitudes, pensamientos. Quiera Dios en este tiempo, en poder tomar la actitud que tomó Jacob, de ir y enterrar todas esas cosas. Porque cuando mueren en nuestra vida, cuando decimos basta, cuando decimos Dios, ayúdame a todo esto, dejarlo sepultado, es ahí donde viene la victoria. ¿Sabe lo que pasó? Ellos tenían que subir a Betel. Y cuando iban a subir a Betel tenían que pasar por diferentes ciudades donde estaban los ejércitos, donde ellos tenían que enfrentar circunstancias tan complicadas. En medio de esos caminos, en medio de esas ciudades, Jacob con toda su familia y el pueblo que lo acompañaba tenían que cruzar para ir al lugar que habían escuchado, volver a Betel, a la casa de Dios. Pero dice la Biblia en el versículo 5 que cuando ellos emprendieron el viaje, cuando se habían limpiado de todos esos dioses ajenos, cuando habían sepultado toda esa vida pasada, todo lo que se le había pegado de Siquem, de los cananeos que vivían, todos esos ídolos que estaban en su corazón, en su mente, en todo, dejaron sepultado debajo de ese gran árbol, debajo de esa encina. Dice la Biblia que cuando ellos empezaron a caminar hacia Betel, los pueblos, las ciudades, vino un terror de Dios de tal manera que no lo persiguieron ni a Jacob ni a toda su familia.
Hoy, en este tiempo, en medio de las circunstancias que vivimos, en nuestro caminar, en nuestro diario andar con Dios, déjame decirte, ese mismo poder y autoridad que Dios delegó a sus discípulos nos ha dado a nosotros. El propio Jesús dijo, iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Continúa firme, apoyado, cimentados en Dios. Cuando vos y yo tomamos la autoridad, cuando vos y yo sacamos todos los viejos vestidos, sacamos todos los dioses, limpiamos nuestra vida, nuestra mente, no va a haber diablo que pueda hacerte frente. El diablo huirá de vosotros. Vas a tener que resistir. El propio Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Joven, adolescente, hermano, hermana, amigo, es tiempo de poner nuestra mirada en decir, debo subir a Betel. Los momentos serán difíciles, puede ser. Las situaciones no son fáciles, seguro. Pero el que prometió estar con nosotros todos los días, Él está. El que prometió que con sus alas nos cubrirá, Él seguirá estando. Y Él sigue estando al control. Levántate. Sube y permanezcas en la casa de Dios. Ahora, cuando él llegó a Betel, en medio de su caminar, él vio la gloria de Dios, como las ciudades no los perseguían, como los ejércitos tenían que retroceder para que pase Jacob con toda su familia y el pueblo que le acompañaba. Pero él, cuando llegó a Betel, él tenía que hacer algo que había prometido a Dios. El verso 6 dice, y llegó Jacob, él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Será que Jacob llegó porque era el mejor, porque era el bueno? ¿Será que vos y yo hoy estamos escuchando palabra de Dios porque somos los mejores? No, al contrario. Lo vil del mundo escogió Dios. Vos y yo no somos de voluntad de carne, hijos de Dios, sino que Dios, en su inmensa gracia y su misericordia, nos permite ser llamados hijos de Dios. Jacob, uno puede estudiar la historia, tiene tantas cosas que podemos hablar y tantas cosas muy parecidas a nosotros. Sin embargo, él se levantó, él subió y permaneció en Betel, casa de Dios. Pero cuando él, años atrás, había estado y había tenido ese sueño de la escalera de ángeles que bajaban y subían y a la gloria de Dios, y haber escuchado el pacto que Dios le había dicho, Jacob también hizo un pacto con Dios y le dijo, si Jehová me guardare en todo el viaje que voy a emprender, si Él me diere pan para comer, vestido para vestir, y si pudiere volver en paz a mi casa, Jehová será mi Dios, y de todo lo que tengo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hoy quizás hablar de estos temas que están tan mal usados, tan malos ejemplos tenemos, a veces se hace tan difícil, pero déjame decirte, levantar un altar me habla de hacer un sacrificio para Dios. No necesito hacer un sacrificio para perdón de pecados. Jesús vino, lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Ya no necesitamos venir con un animalito, con un cordero, para que sean perdonados nuestros pecados. Ya la sangre de Cristo perdonó para siempre nuestros pecados. Pero sí, el apóstol Pedro nos invita a que nos acerquemos a Él para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si vas a querer ir a Betel, déjame decirte en este día, tendrás que tomar la decisión de estar dispuesto a darle a Dios lo que Él está pidiendo. Y a veces uno pregunta, bueno, ¿pero qué será? ¿Dios me quiere sacar plata? No. ¿Dios necesita tu dinero? No. ¿La iglesia necesita tu dinero para moverse? No. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso,
Lo que sí hay promesa de Dios para todos aquellos que le han creído en Él y que le damos a Dios de lo mucho que Él nos da, y le podemos dar, como decía ahí en el libro de Hebreos, un sacrificio de alabanza, un fruto de labios, el hacer el bien, el poder darle a Dios de lo mucho que Él nos da. Uno puede entender y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, si vas a querer hacer el altar, hay una promesa hermosa de Dios. Jacob, él había conocido ese lugar, Betel, que antes se llamaba Luz, la ciudad. Él, al ver la gloria de Dios, él la llamó Betel, casa de Dios. Pero cuando él se levantó, cuando él subió y cuando él permaneció en Betel y construyó un altar, dio a Dios de todo lo que Dios le había dado, él entendió que ese lugar no era solamente casa de Dios, sino que ese lugar él lo llamó El Betel, que significa Dios de la casa de Dios. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos y yo lo escuchamos a Dios, cuando vos y yo actuamos al escuchar la voz del Espíritu Santo, nos levantamos de nuestra manera de vivir, subimos hacia el lugar donde Él quiere que estemos y disfrutamos permanecer en Él, como dice el libro de Juan, permaneciendo en Dios. Empezamos a disfrutar la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. No solamente habitamos en la casa de Dios, sino que disfrutamos estar con el Dios de la casa de Dios. Es mucho más profundo que simplemente ser un religioso. Es mucho más profundo que simplemente llamarse evangélico, sino que es disfrutar cada día la gloria y la presencia de Dios, conociendo al Dios de la casa de Dios. Quiera Dios que en este tiempo cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, anhelo que tu Espíritu Santo cada día arda en mí y que pueda conocerte cada día más. El apóstol Pablo decía: no se acomoden a este siglo, no se apeguen a todas las costumbres, no imiten su conducta, sino renuévense, sino crezcan en intimidad con Dios. Y hoy es un buen tiempo para decirle: Dios, necesito conocer al Dios de la casa de Dios. Necesito experimentar más la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Necesito disfrutar la gloria del Espíritu Santo ardiendo en cada uno de nuestros corazones. Yo no sé cuál es la decisión que tenés que tomar en este día. Yo no sé si sos como uno de esos hijos pródigos que en medio de su circunstancia esté pensando: necesito levantarme e ir otra vez a la casa de mi padre. Yo no sé si sos uno de esos que cuando está subiendo a la casa de Dios se da cuenta que hay dioses todavía que están pegados a su vida, que hay circunstancias que todavía no han dejado, hay hábitos, hay conductas, hay relaciones que están apagando el fuego de la gloria de Dios. Hay cosas que están bajando, que están haciendo que la unción de Dios no esté en nosotros. Déjame decirte, es tiempo de sepultar, es tiempo de enterrar todas esas cosas que hacen que la gloria de Dios no descienda. Es tiempo que nuestros vestidos estén limpios, estén nuestros vestidos preparados para el encuentro con Dios. Es tiempo de que vos y yo, como iglesia de Cristo, estemos con nuestros oídos espirituales atentos a escuchar lo que Él tiene, a levantarnos y emprender el camino a Betel, a la casa de Dios. Y la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios somos vos y yo, somos templo del Espíritu Santo. Y es tiempo de darle el lugar que Él se merece. Y es tiempo de dejar que Él maneje nuestras vidas, Él maneje nuestras iglesias, Él maneje los ministerios, Él maneje nuestro día a día. Con Él todo es diferente.
con su presencia podremos llegar a Betel. Pero tenés que estar dispuesto a sepultar cosas que no agradan a Dios. Actitudes, modelaciones que se nos han pegado a lo largo de los años y no nos dimos cuenta. Es tiempo de dejar todo atrás y levantar nuestra vista y caminar hacia el encuentro con nuestro Dios. ¿Qué te parece si me acompañas a tener un tiempo de oración? Señor, te agradecemos en este día por poder abrir tu palabra y poder aprender cada día más de ti. Señor, te agradezco porque tu palabra en este día sigue hablando en nuestros corazones. Tu palabra sigue siendo oída, Señor, y podamos tener nuestro oído espiritual sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, oro por aquellos que se sienten que están lejos y están en una manera que no se puedan levantar. Oro para que tu Espíritu Santo traiga nuevas fuerzas, traiga el nuevo en nuestras vidas, para que podamos levantarnos, para que podamos dejar todo pasado atrás, para que nuestras vidas puedan estar limpias, para que nuestros vestidos puedan estar limpios, para que todo ídolo que se nos pegó, toda estructura de pensamiento que se nos ha pegado en nuestro corazón, en nuestra mente, pueda quedar atrás. Y que podamos decir, Señor, esto queda sepultado en el nombre de Jesús. Y emprendo, me levanto y camino hacia Betel, hacia la casa de Dios, hacia donde Dios me está esperando. Señor, oro por aquellos que están levantando un altar. Y que quizás en medio de su hogar están levantando día a día ese altar de adoración, ese sacrificio, ese fruto de labios que te están dando a ti de lo mucho que tú nos das, Señor, para que tú los puedas bendecir, para que tú les puedas dar nuevas fuerzas, para que tú les puedas, Señor, prosperar en todas las áreas de su vida, para que puedan crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual, para que puedan levantar ese altar cada día más. Porque cada vez que levantamos ese altar, empezamos a conocer no solo esa casa, no solo la estructura, no solo ese altar, sino que empezamos a disfrutar la presencia del Dios, de la casa de Dios. Señor, oro para que cada uno de los que formamos tu iglesia podamos disfrutar esa intimidad cada día creciendo más. Oro para que tu presencia en nosotros despierte un corazón dadivoso, un corazón que no tenga problemas en jugarse por Dios en este tiempo. Oro para que tu iglesia esté despierta y que se juegue por completo, se anime a entregar todo lo que tú nos das, Señor, para poder saber que en este último tiempo nuestra vida está a tu servicio, nuestra vida está a tu entera disposición, nuestras familias, el matrimonio está para que tú lo uses en el tiempo que tú quieras, para que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Lo que tú empezaste, termina en cada uno de nosotros. La buena obra que empezaste, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, termínalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Jugate por Dios, juguémonos por Dios. Entreguemos todo lo que a Él le pertenece y digámosle, Señor, quiero conocer al Dios de la casa de Dios. Quiero disfrutar el Betel. Quiero disfrutar, vivir conociendo a Dios cada día más. Tómate fuerte de la mano de Dios. Emprende este camino y decirle, Señor, aunque vengan momentos difíciles, aunque las circunstancias estén complicadas, me despojo de todo vicio, me despojo de todo ídolo, de todo Dios ajeno, y me levanto y subo a Betel en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que puedas compartir esta palabra con todos tus contactos y que podamos juntos subir y cada día crecer en la gracia de Dios y que juntos disfrutemos conocer al Dios de la casa de Dios. Sube, Dios te está esperando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también.
nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén.